La estación subterránea Santa Aurelia cerraba a medianoche, pero esa noche Lucía, Mateo y don Hernán se quedaron atrapados cuando las puertas automáticas fallaron. Era un domingo lluvioso y el último tren había pasado hace media hora. Aún así, los rieles vibraron con un rumor que no pertenecía a ningún horario. Lucía, estudiante de ingeniería, encendió la linterna del celular y enfocó el túnel. Mateo, repartidor nocturno, recogió su mochila con nerviosismo. Don Hernán, ex guardagujas, los miró en silencio. El altavoz soltó un crujido breve y una voz mecánica repitió: servicio interrumpido por mantenimiento. Ninguno tocó el botón de emergencia. Las cámaras parecían seguirlos, pero el monitor de la caseta mostraba solo estática. A lo lejos, se oyó un silbido que imitaba el de un tren, pero sonaba hueco, como inflado por un túnel sin aire. Don Hernán murmuró que hay noches en que la vía toma decisiones propias. Contó que, décadas atrás, un convoy fantasma se anunció sin conductor, deteniéndose entre estacio. El piso metálico vibró bajo sus zapatos. Un foco parpadeó. Lucía, con curiosidad técnica, se inclinó sobre el borde. El acero tenía marcas recientes, como si un convoy hubiera frenado allí mismo. Mateo dijo que no podían quedarse esperando y sugirió subir a la calle, pero las escaleras mecánicas iban hacia abajo, siempre hacia abajo, sin detenerse, aunque estaban apagadas. Don Hernán señaló el reloj mural, las agujas giraban al revés. Cuando el túnel exhaló un soplo frío, un vagón antiguo emergió despacio, con pintura desgastada y letreros de rutas que ya no existían. En los cristales empañados, se adivinaban sombras sentadas muy quietas. Las puertas no se abrieron. El sistema anunció, con voz demasiado calmada, un destino que ninguno reconoció: andén cero. Lucía sintió que el suelo cambiaba de nivel, como si la estación hubiera bajado un peldaño en la ciudad. Mateo apretó los dientes. Don Hernán hizo la señal de callar. El vagón ol. Entonces el vagón encendió sus luces interiores sin reflejarse en el piso. El altavoz dijo: último abordaje. Nadie se movió. El reloj mural, cansado, por fin se detuvo y marcó la medianoche 2 veces. Imagen 16:9, escena hiperrealista. 16:9, andén subterráneo vacío. Letreros antiguos. Reloj mural detenido a medianoche duplicada. Un vagón antiguo asomando del túnel, con luces interiores, encendidas que no reflejan en el piso. Cámaras inclinadas. Humedad en azulejos. Atmósfera de suspenso. Niebla leve. Iluminación fría. Las puertas del vagón no tenían ranura, pero se abrieron con un suspiro. Adentro no había asientos de la línea moderna, sino bancas de madera, pulidas por cientos de viajes. Lucía pasó primero, no por valentía sino por método. Contó pasos, midió el zumbido del generador, trató de ubicar sensores. Mateo dudó y luego entró para no quedarse solo. Don Hernán subió al final, tocando el marco como quien saluda a una capilla. El vagón partió sin sacudida ni anuncio. Afuera, el túnel parecía más ancho y al mismo tiempo más bajo, como si estuvieran dentro de otro túnel hecho de recuerdo. Los letreros de emergencia mostraban palabras invertidas. Mateo intentó abrir una ventana, pero el vidrio se negó como si fuera parte del aire. Lucía observó unos cables que corrían por el techo formando un dibujo, un mapa de estaciones que no existían en la ciudad. En el mapa, un punto titilaba: andén cero. Cuando el tren se detuvo, no se escuchó frenos sino un cambio de respiración. El andén era breve y redondo, con azulejos verdes cubiertos de humedad. En la pared, un mural mostraba la misma estación, pero con personas antiguas mirando hacia donde ellos estaban. Al fondo, una taquilla cerrada exhibía boletos con fechas futuras y pasadas. Una bocina difusa pidió: esperen su turno. ¿Turno para qué? Nadie respondió. Don Hernán se acercó a una caseta igual a la de su trabajo de antaño. Dentro había un tablero con palancas oxidadas. Cada palanca llevaba un nombre de ruta, que se sentía más como una decisión que como un destino: volver, seguir, quedarse.
Recordar. El ex guardagujas tocó la de volver, pero la palanca no cedió. La de seguir estaba templada, como si alguien la hubiese usado hacía poco. Mateo insistió en regresar por el mismo vagón. Entonces vieron, bajo el reloj redondo, una fila ordenada de pasajeros que no ocupaban espacio, apenas la sensación de que había gente. La fila avanzó un lugar sin ruido. Una campana invisible marcó un minuto que no existía. Del otro extremo del andén, apareció un revisor con uniforme impecable y una lámpara de mano. No parpadeaba, no porque no pudiera, sino porque no lo necesitaba. Su sonrisa era correcta como una línea recta dibujada con regla. Saludó con un gesto aprendido y pidió boletos. Lucía explicó que no tenían. El revisor señaló la taquilla clausurada, donde 3 boletos esperaban, impresos con sus nombres. Fechas imposibles, uno de mañana, otro de hace años, otro de una noche que aún no llegaba. Mateo se negó a tomar el suyo. El revisor inclinó la cabeza sin perder la forma y dijo que los rieles debían mantener un equilibrio. Cada pasajero recibía el viaje que le correspondía. Lucía, intentando entender el sistema, preguntó por andén cero. El revisor respondió que era una estación, donde se acomodaban los tiempos que se despegan, que allí los trenes reajustan su memoria para poder ofrecer horarios confiables. A cada luz del pasillo le seguía una sombra que tardaba en desaparecer. Don Hernán, más pálido, miró el techo, oyó el latido grave de las palancas, como si el tablero respirara. Tomó su boleto, temblaba apenas. Lucía tomó el suyo por curiosidad técnica, aunque sentía un tirón en el pecho. Mateo se mantuvo atrás, obstinado, con los puños cerrados. La fila avanzó otro lugar. El revisor chasqueó los dedos y las bancas de madera acomodaron su distancia, abriendo hueco para ellos. Lucía notó que el vagón tenía números de serie de 2 fábricas distintas, como si fuera collaje de temporadas. El revisor pidió validarlos. Los boletos se volvieron templados, como si aceptaran algo. Mateo negó con la cabeza una vez más. El revisor, todavía correcto, dijo que alguien debía ocupar su lugar si él no lo hacía. Detrás, una silueta sin peso dio un paso. La lámpara cambió de tono y el reloj marcó un minuto que parecía más largo. Aceptaron avanzar, para evitar que la silueta tomara el sitio de Mateo. El vagón arrancó con suavidad y se internó en una curva, tan lenta que el movimiento parecía un pensamiento. En los ventanales, el túnel se abría en bocas laterales donde dormían trenes con luces tenues, numerados con códigos que sonaban como apellidos. Desde esas bocas llegaban voces grabadas, anuncios de servicio, nombres de estaciones canceladas, despedidas que nadie había pronunciado en voz alta. Lucía, con el boleto en el bolsillo, midió la velocidad contando vibraciones por segundo. El cálculo no coincidía con la distancia entre balizas. El tren se movía como si recorriera un camino que doblaba sobre sí mismo. Don Hernán encontró en el suelo un destornillador pequeño. Lo guardó por costumbre. Mateo apretó la mochila. Las voces aumentaron su claridad sin añadir volumen, como si se acercaran no por sonido sino por recuerdo. De pronto, la curva se enderezó y un brillo de superficie apareció, como si hubieran cruzado bajo un lago. En el techo, una compuerta dejó ver un cielo de concreto con marcas de ruedas antiguas. El revisor volvió, siempre sin parpadear, y pidió confirmar la ruta. Señaló una señal verde que decía seguir. La palanca correspondiente vibró en la caseta como si alguien invisible dudara. Lucía preguntó qué habría si elegían volver. El revisor respondió que volver no era regresar a la estación original, sino regresar al momento en que aceptaron subir. Mateo dijo que quería esa opción. Don Hernán, con voz baja, contó que una vez una ruta, recordar atrapó a un tren entero, repitiendo un saludo por semanas. Nadie se rió. El tren redujo su marcha. El mapa del techo cambió, las líneas se reacomodaron, y andén cero quedó en el centro, rodeado por rutas que parecían círculos concéntricos. La bocina murmuró, próxima decisión. Las bancas se alinearon como si esperaran examen.
Se detuvieron frente a una estación sin nombre. El andén tenía relojes sin manecillas y carteles donde antes hubo instrucciones, ahora borradas por humedad y tiempo. El revisor indicó que debían bajar para ajustar un detalle técnico, un tornillo faltante en la aguja de desvío. Dijo que sin ese tornillo, la ruta a seguir no terminaría nunca, y que el sistema necesitaba certezas. Lucía vio útil el destornillador que don Hernán guardó. Descendieron con cuidado. En la base de la aguja, encontraron la pieza ausente. No faltaba por pérdida sino porque nunca había sido instalada. Lucía sostuvo el tornillo imaginario entre dedos, y en su lugar apareció un tornillo real, pesado y frío. Lo atornilló, y el metal respondió con un suspiro de alivio. Mateo por fin dijo que quería volver. Su voz sonó sincera, agotada de tanta alerta. Don Hernán apretó el tablero, sus manos recordaban el oficio. El andén vibró como si probara una nota. En los azulejos, algunas manchas se acomodaron formando números de serie de un tren que jamás había sido construido. La bocina, desde ninguna parte, preguntó si estaban listos. Lucía miró a ambos y asintió. Mateo respiró profundo. El revisor, exacto, agradeció en nombre del sistema. Al subir de nuevo, el vagón pareció más joven. Los cristales devolvían reflejos. Las bancas ya no crujían. La ruta iluminada era volver. Pero el mapa del techo mantenía a Andén Cero centelleando. El tren inició marcha hacia una oscuridad más clara que antes, como si hubieran limpiado una ventana. La lámpara del revisor finalmente parpadeó una vez. Fue lo más cercano a un gesto humano. El reloj interno marcó un minuto nuevo, firme. El viento del túnel cambió de dirección, como si por fin estuviera saliendo. El tren emergió en Santa Aurelia, como si hubiera estado a un peldaño más abajo del mundo. La estación olía a lluvia reciente y a electricidad tranquila. Las puertas se abrieron con un sonido normal. El monitor de la caseta volvió de la estática y mostró la hora correcta, las 0:01. Lucía, Mateo y don Hernán pisaron el andén con una ligereza que parecía prestada. El altavoz anunció el primer servicio de la mañana, aunque era de noche. Al mirar atrás, vieron el vagón antiguo detenerse sin prisas. El revisor levantó su lámpara a manera de despedida exacta. Esta vez, la luz sí parpadeó. Lucía notó que sus boletos habían perdido. Las fechas imposibles ahora eran simples, pedazos de cartulina en blanco. Mateo bajó la mirada, como quien intenta escuchar si el miedo ya pasó. Don Hernán devolvió el destornillador al suelo de la estación, respetando su lugar. Subieron las escaleras mecánicas. Esta vez ascendían con normalidad. La calle estaba vacía y serena. Un autobús pasó sin detenerse. Lucía respiró hondo y prometió no olvidar la lógica de los rieles. Mateo dijo que no contaría esa parte a nadie, que bastaba con mirar a los túneles para sentir que el eco continúa. Don Hernán, más viejo y más ligero, aceptó que algunas rutas existen para corregirse. Detrás de ellos, bajo la ciudad, el andén cero quedó encendido un momento más. En el tablero, la palanca seguir se aflojó como si hubiera cumplido con su tarea. La estación reorganizó sus sombras y el reloj mural avanzó en la dirección correcta. El revisor, en algún punto entre estaciones, guardó su lámpara. Cuando, de madrugada, llegó el primer tren ordinario. Nadie en su interior supo que los rieles habían respirado, pero las luces del túnel parecían sonreír con un ritmo nuevo, como si hubieran aprendido a parpadear. Lucía pensó que todo había terminado, aquella madrugada en la estación Santa Aurelia. Sin embargo, la ciudad comenzó a mostrar grietas invisibles que solo ella notaba. Cuando cruzaba un puente, escuchaba vibraciones metálicas bajo sus pies, como si los rieles respiraran bajo el asfalto. Cuando esperaba un autobús, un silbido hueco atravesaba la noche y se confundía con el viento, y cada vez que miraba el reloj de su habitación, las agujas titubeaban antes de marcar la hora correcta, como si dudaran en obedecer. Mateo, más reservado que nunca, había dejado de tomar el metro. Se movía en bicicleta,
evitando túneles, evitando incluso mirar hacia los accesos subterráneos. Pero su silencio era delator, sabía que Andén Cero no era una ilusión. Soñaba con filas invisibles de pasajeros esperando turno, y despertaba con marcas en la mano, como si hubiera sujetado un boleto durante horas. No lo decía, pero Lucía lo entendía. La experiencia los había marcado como cicatrices invisibles. Don Hernán, en cambio, parecía buscar el reencuentro. Visitaba estaciones antiguas, recorría pasillos cerrados, observaba las paredes agrietadas donde aún se conservaban azulejos verdes. Decía que había oído el eco de palancas respirando, que había sentido el tablero vibrando bajo la piel de la ciudad. Una tarde, les confesó a Lucía y Mateo que el sistema ferroviario no era un simple mecanismo humano, era un organismo vivo que necesitaba equilibrio, y que ellos habían interrumpido ese balance al elegir volver. Lucía comenzó a anotar cada anomalía en un cuaderno, contaba segundos de vibraciones, registraba temperaturas súbitas en los andenes, describía murmullos que surgían de altavoces apagados. Descubrió un patrón. Todas las anomalías se concentraban alrededor de las medianoches de los domingos, como si el andén cero intentara abrirse paso de nuevo a esa hora precisa. El hallazgo la inquietó tanto que buscó confirmar su hipótesis en los planos de la ciudad. Lo alarmante fue descubrir que, entre las líneas oficiales, había un trazo difuso señalado como línea muerta. Esa línea nunca fue inaugurada, pero conectaba directamente con Santa Aurelia. Esa noche de domingo, decidieron reunirse en la estación, cada uno empujado por motivos distintos. Lucía, por ciencia; Mateo, por miedo disfrazado de valentía; Hernán, por la certeza de que los rieles reclamaban lo que era suyo. A medianoche exacta, el reloj mural volvió a detenerse 2 veces. El andén tembló, un vagón emergió de la oscuridad, idéntico al anterior, pero esta vez con ventanas abiertas y un resplandor pálido en su interior. No había fila de pasajeros invisibles, no había revisor, solo un asiento vacío que parecía reservado. Lucía dio un paso atrás, pero Mateo, inexplicablemente, avanzó. Sus ojos estaban fijos, como si hubiera escuchado una llamada interna. Hernán intentó detenerlo, pero el vagón exhaló un soplo que arrastró papeles, polvo y hasta un susurro que pronunció claramente el nombre de Mateo. El joven subió sin resistencia, las puertas se cerraron con un golpe seco, y el tren arrancó sin esperar. Lucía gritó su nombre, golpeó los vidrios, pero el reflejo no le devolvió la imagen de Mateo, le mostró a ella misma, sentada en ese asiento vacío, como si el tren hubiera duplicado su destino. Hernán, con voz quebrada, dijo que así se pagaba el turno pendiente, que el equilibrio exigía una entrega. El vagón desapareció en el túnel, y el eco de sus ruedas sonó más tiempo del que debería. Desde entonces, cada domingo a medianoche, un tren fantasma atraviesa la ciudad sin detenerse. Nadie lo ve, salvo quienes han sentido el soplo frío de andén cero. Lucía lo escucha siempre, temblando en su habitación, mientras el reloj marca la hora 2 veces, y sabe que, tarde o temprano, el asiento vacío volverá por ella.